Ya les voy a comunicar muchísimo. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. Buenos días. El día de hoy hemos reunido a importantes actores de la industria del cannabis y el cáñamo para compartir experiencias, compartir ideas. Les recuerdo que este webinar también lo pueden seguir por Facebook Live del Ministerio de Producción. Alcanzamos una gran convocatoria que superó las expectativas. Sin duda alguna, el cannabis es una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial. Lo que en algún momento fue considerada una planta prohibida, hoy genera cientos de miles de plazas de trabajo y asimismo millones de dólares alrededor de la industria medicinal y de la parte industrial que genera las aplicaciones diversas que han revalorizado completamente y se sigue cada vez más investigando y aportando a los diferentes sectores productivos del mundo. Hoy podemos hablar de un sector productivo innovador, un sector productivo que genera billones de dólares alrededor de esta importante industria. Hoy el Ecuador, que atraviesa momentos complejos post-pandemia, una pandemia que ha dejado millones de dólares de pérdida. Superamos ya los 16.500 millones de pérdidas de lucro cesante, producto de un confinamiento, una paralización. Y no solo el Ecuador, sino la economía mundial ha tenido que rediseñarse, reconstruirse y también repensar en dónde están esas oportunidades. Creemos que ha llegado el momento de pensar fuera de la caja. En momentos donde generar empleo y atraer divisas se convierte en algo imprescindible. El cannabis y el cáñamo surgen como una alternativa con alto potencial productivo y atraer a esos inversionistas extranjeros. Ecuador cumple con las condiciones favorables de manera importante para desarrollar esta industria. Hemos creado plataformas jurídicas, plataformas de incentivos, leyes, que lo convierten al país como un centro de inversiones importante. Estamos promoviendo que se reactive y que se extienda el periodo de la ley de fomento productivo. Creemos que es una herramienta fundamental. Esa ley que ha generado un marco jurídico adecuado, fundamental para que las inversiones extranjeras y locales tengan certeza y certidumbre. Eso lo estamos haciendo, que se sostengan los beneficios tributarios, que el país siga siendo considerado y cada vez más aumentando esos beneficios que generan la seguridad jurídica y la atracción de inversiones del país. Hemos dado los primeros pasos para despenalizar el uso de marihuana no psicoactiva y el cáñamo industrial con contenido de THC al 1% para fines terapéuticos, medicinales e industriales. Pero ¿qué sigue? ¿Cómo aprovechamos nuestro máximo potencial agrícola? ¿Qué errores debemos evitar?
¿Qué errores no debemos cometer para llevarlo al país hacia ese otro nivel? ¿Cómo debemos legislar? ¿Cómo debemos preparar ese entorno, esa regulación? ¿Cómo hacer que la industria no tenga una sobreregulación que se convierta en una camisa de fuerza que impida el crecimiento de las inversiones y obviamente las fuentes de empleo? Todas estas inquietudes, todas estas preguntas serán resueltas, discutidas y conversadas en este panel de lujo, porque es un panel de lujo con participantes de amplia experiencia y visión. Hoy necesitamos gente con visión y eso existe en nuestro país, eso existe en Latinoamérica. Nos acompañarán en este webinar. Quiero brevemente hacer una presentación, una introducción con todos ustedes. Veo con mucho entusiasmo cómo la gente se sigue sumando. Los invito nuevamente a seguirnos en Facebook Live. Este webinar, estoy seguro, marcará la pauta, el antes y el después de lo que queremos hacer, la industria del cáñamo y del cannabis en nuestro país. Desde Colombia nos acompaña Andrés Fajardo, presidente y cofundador de Clever Leaves, empresa multinacional enfocada en desarrollo medicinal e industrial del cáñamo. Bienvenido, Andrés. También de nuestro país del norte tenemos a Álvaro Torres, fundador de Quiron, empresa referente de la industria global del cannabis que ha posicionado a nuestra región en este mercado importante. Hoy da empleo a más de 2.000 personas, demostrando el potencial de este sector productivo. Bienvenido. A su vez nos acompaña Javier Valverde, abogado ecuatoriano que representa al bufete Hogan Law Group en nuestro país, radicada en Canadá, pero con presencia en más de 40 países. Esta es una de las firmas más especializadas en consultoría de la industria del cannabis. Y más allá de la asesoría legal, del conocimiento del entorno jurídico, es el acompañamiento que se ve en las inversiones. Javier, hemos mantenido una serie de diálogos, de conversaciones, y puedo decirlo muy claramente, tiene la película bastante clara. Y eso es lo que necesitamos hoy, gente que tenga claridad meridiana para poder aterrizar y concretar y enfocar las ideas. Finalmente, contamos con José Antonio Dávalos, presidente de Coacáñamo. Bienvenido, José Antonio, abogado especializado en Derecho Administrativo, altamente capacitado para asesorar respecto a la industria del cáñamo. Un panel de primera, sin duda, que lo vamos a aprovechar al máximo. Aquellos que nos acompañan pueden participar con preguntas y comentarios a través del chat. De esta manera, quiero oficialmente darle la bienvenida a este webinar, Experiencias Internacionales de la Industria del Cannabis y del Cáñamo. Gracias por su presencia. Para entrar ya en materia, brevemente daré el formato de cómo va a operar este panel, este webinar, para hacerlo muy productivo y muy interactivo. Eso nos ha dejado la tecnología ahora, ser eficientes, altamente eficientes. Vamos. Tendré a cada participante 2 minutos para presentarse. Vamos a arrancar en este orden: Andrés Fajardo, Álvaro Torres, Javier Valverde y José Antonio Dávalos. Posterior a estos 2 minutos, entraremos con preguntas que seré el moderador de este webinar. Tendré este altísimo honor de poder interactuar con ustedes. Y tendremos algunas preguntas. Posteriormente a eso, vamos a recibir preguntas de parte del público que son los que realmente necesitan entender qué es lo que existe atrás de la industria, en dónde están las oportunidades, y creo que de esa forma, con esta apertura, vamos a poder resolver muchas de estas preguntas. Estoy seguro que van a quedar tantas otras sueltas por responder, pero les recuerdo, este es el primero importante webinar de este sentido. Continuaremos aportando, ampliando, trayendo a los importantes players, a los importantes jugadores mundiales de la industria del cannabis. Esa es nuestra posición desde el gobierno central, desde el Ministerio de Producción, desde el Ministerio de Inversiones, darles el soporte que ustedes necesitan y requieren. Bienvenido. Adelante, Andrés, por favor, con la presentación.
Ministro Ontaneda, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por participar. Nosotros desde Clever Ipsos estamos muy entusiasmados de ver un país amigo, vecino, que pensamos tiene muy buenas condiciones en el camino de la legalización. Este ha sido un camino que hemos empujado, yo diría, globalmente durante los últimos años, y ver que Ecuador está en ese camino es algo, digamos, que lo llena a uno de entusiasmo. Estamos encartados de participar, creo que es importante aprender de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y asimismo lograr un esquema regulatorio que permita facilitar la industria. Me presento, yo soy Andrés Fajardo, fundador de Clever Leaves y el presidente de la compañía. Nosotros arrancamos en Colombia en 2016, 3 colombianos. De pronto pensábamos que el camino iba a ser un poco más corto y más fácil. No como muchas personas piensan que es tirar semillas y hacerse rico. Es una industria compleja, es una industria que crece. Pero ¿qué hemos logrado? Hoy somos una compañía global, somos una compañía verticalmente integrada que vamos desde la semilla hasta el paciente. Hemos invertido unos $120 millones en este tiempo y tenemos más de 400 personas trabajando en la producción y comercialización de cannabis medicinal. Tenemos 2 sedes productivas, una en Colombia, donde tenemos 15 hectáreas de cultivo bajo buenas prácticas de agricultura y recolección. Tenemos una planta de extracción donde estamos certificados por el INVIMA, que es la entidad regulatoria en Colombia para la producción de fitoterapéuticos, y estamos en el proceso de obtener nuestra certificación europea para producción farmacéutica, y eso nos hace una de las compañías líderes en Latinoamérica. En Portugal también tenemos una producción de 1 hectárea de flor de grado farmacéutico. Esto un poco como resultado de que en Colombia no es permitida la exportación de la flor. En Alemania, donde es uno de los países líderes en el tema farmacéutico en el mundo, estamos invirtiendo en la importación, registro y venta de productos farmacéuticos. En Estados Unidos también tenemos distribución, sin embargo, nuestro alcance es global. Entonces, muy interesante cómo desde Colombia, una historia que arranca hace 4 años y medio con 3 personas en Colombia, se ha logrado convertir en una compañía global. Y creo que esto es una de las cosas que la industria del cannabis permite. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Nuevamente confirmo, un panel de lujo. Gracias. Adelante, Álvaro Torres, por favor. Buenos días a todos, buenos días, ministro. Muchas gracias por la invitación y a David Desgier también por la invitación. Muy contento de estar acá y siempre muy entusiasmado de poder contar las experiencias, como dicen, buenas y negativas, y ver cómo podemos seguir creciendo esta industria que está apenas en sus primeros momentos. Estamos apenas comenzando en el mundo. Mi nombre es Álvaro Torres, soy el cofundador de Khiron, fundamos la compañía en 2017, salimos a la Bolsa de Toronto en 2018, más o menos en mayo. Hoy tenemos operaciones en más o menos 7 países. Nosotros estamos muy enfocados en el tema muy B2C, somos muy enfocados en el tema del paciente, del consumidor. Tenemos 3 divisiones, una médica que empezó ya a prescribir cannabis medicinal más o menos en marzo de este año en Colombia, con muy buenos resultados hasta el momento. Tenemos una división de clínicas en la que desarrollamos nuestras propias clínicas de salud, de atención integral, donde usamos el cannabis medicinal como parte de los tratamientos. Y tenemos una división de CPG, de Consumer Packaged Goods, liderada por nuestro producto bandera Cuida, que hoy está en venta en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, Colombia y en otros países de la región. También tenemos una presencia global muy grande. Acabamos de anunciar un acuerdo para entrar a Alemania y ya estamos prescribiendo productos de alto THC en Inglaterra, y pues entrando muy pronto a Perú y a Brasil y ojalá también muy pronto en Ecuador, y siempre con el interés de mejorar la calidad de vida de las personas a través del uso del cannabis. Somos una empresa muy enfocada en el paciente y el consumidor, y de ahí pues de para atrás tenemos una cadena productiva de muy alta calidad. Trabajamos con nuestros propios cultivos, pero también trabajamos con terceros en distintos países para poder tener una cadena de suministro bastante eficiente. Muy feliz de estar acá, ministro. Muchas gracias y a todos, y sé que tendremos una charla muy amena en esta hora que nos queda. Gracias, Álvaro. Gracias, muy amable. Seguro que sí. Javier, por favor. Javier Valverde. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días a todas las personas que están aprovechando a través de esta plataforma, este conversatorio muy importante, para darle la bienvenida, para darle el inicio al Ecuador dentro de una industria y sobre todo poder aprender y poder evidenciar los aciertos y los desaciertos de los países en los cuales ya han estado involucrados. Yo me encuentro en este panel
puesto que tengo cierta experiencia a través de la asesoría en la ciudad de Bogotá, país de Colombia, en el cual a través de Joven Law Group asesoramos a ciertas empresas. Luego de esto se generó el impulso para determinar la viabilidad o factibilidad que podría tener el país de poder incursionar en esta industria y ver la manera de hacerlo generando una expectativa positiva en el país. Así también dentro del país he sido y he logrado ser abogado de las empresas más importantes en diversas áreas relacionadas a la producción, lo cual generó cierta expectativa y hoy en día nos encontramos guiando al país, a los ecuatorianos, a las empresas que deseen incursionar, innovar en esta nueva industria para hacerlo de manera responsable y hacerlo de manera proactiva y positiva, siempre en aras de poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y sobre todo de darle un beneficio probablemente nuevamente al país, darle la oportunidad de generar un nuevo producto, marca sectorial al país y que se distinga a nivel mundial del resto de países que también se encuentran incursionando en esta industria. Gracias, Javier, muy amable por tu presentación. José Antonio Dávalos, por favor, desde Quito, Ecuador. Bienvenido. Buenos días, ministro. Un placer compartir con estos panelistas, como bien dijo usted, del lujo. Mi nombre es José Antonio Dávalos, yo soy el representante de la Asociación Ecuatoriana de Cáñamo Medicinal e Industrial, Ecuacáñamo. Nosotros hemos nacido justamente ante la necesidad de crear un ente en Ecuador que pueda primero educar un poco, informar un poco respecto a qué es el cáñamo, cuáles son sus cualidades, cuáles son los usos y beneficios que podría tener tanto para los ciudadanos del Ecuador como para el país y la economía del país en general. Hemos estado trabajando en eso ya desde hace un par de años y ahora justamente ante la inminente entrada de la industria en el Ecuador es necesario empezar a aprender de nuestros países hermanos que ya tienen algo más de experiencia que nosotros, que ya han tenido que afrontar obstáculos y que han logrado superarlos. Así que aplaudo la iniciativa, creo que es realmente necesario tener este tipo de espacios, poder escuchar, poder aprender, replicar los éxitos que han existido y tratar de evitar en la medida de lo posible los errores que se han cometido en otros países y en sus legislaciones. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a todos ustedes nuevamente bienvenidos a los que se han sumado a este fundamental, importantísimo webinar donde estamos hablando sobre la importancia de la industria, de las inversiones, de la industria del cannabis y del cáñamo. Existen miles de oportunidades. El Ecuador tiene un gen emprendedor importante. Las condiciones que nuestro país tiene son muy favorables para que darle la bienvenida a este renacer de esta industria que estoy seguro va a generar millones de dólares de inversión y obviamente miles de plazas de empleo. Así que sin más preámbulos y luego de la presentación de nuestros panelistas de lujo, vamos a arrancar, como les dije, con las preguntas y les pediría a ustedes, panelistas, ser lo más concretos posibles en las respuestas para poder así de esa forma aprovechar e interactuar de mejor forma con el público. Nos siguen por Facebook Live a través de nuestra plataforma del Ministerio de la Producción acá en Ecuador. La primera pregunta está dirigida para Javier Valverde. Javier, una industria se debe sostener sobre un marco normativo que la potencie, en lugar de ahogarla, como ha sucedido muchas veces con los excesos regulatorios. Especialmente cuando un inversionista busca leyes, pero leyes que ayuden y garanticen la seguridad de su capital y obviamente un dinamismo en la inversión. Javier, conoce muy bien los procesos regulatorios del cannabis en la región, por eso te preguntamos, ¿cuáles son los puntos sobresalientes de la regulación del cannabis en Sudamérica? Encantado, ministro. Bueno, trataré de ser lo más breve posible. A ver, de conformidad a la pregunta que usted me acaba de hacer específicamente sobre la regulación del cannabis en Sudamérica, es necesario mencionar a los mayores exponentes de esta industria.
la misma que se vio acompañada de una serie de procesos, modificaciones por parte de los países en los cuales la adoptaron, con el interés de provocar un boom en su exportación y con ello tener una expectativa en dinamizar potencialmente su economía, como es el caso específicamente de Uruguay, que estableció un marco regulatorio aplicable al control, regulación de la importación, exportación, cultivo, producción, comercialización, distribución y uso del cannabis y sus derivados en el año 2013, a través de una ley, la número 19.172. Lo importante de esta ley es que con ello se logró la regularización de las licencias de cannabis psicoactivo para farmacias. Se estableció la obligación del Estado de la promoción de políticas públicas contra el consumo indiscriminado del cannabis. Se creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y por último se dio la apertura a la investigación científica con fines medicinales. Esto respecto al Uruguay, pero esto se suma al giro significativo que dio Colombia en el año 2017, generando una nueva reglamentación de las actividades de cultivo, de la comercialización, derivados y uso de las semillas del cannabis con fines medicinales y científicos, reglamentando licencias con una vigencia de hasta 5 años, posibilitando además la elaboración y distribución por prescripción médica de las fórmulas magistrales, que no es nada más que preparados elaborados por un establecimiento farmacéutico debidamente regularizado para atender una prescripción médica de un paciente individual que requiera algún tipo de variedad o de complejidad, mismos que son realizados bajo una regulación técnica y normativa debidamente controlada por la autoridad pertinente. A esto debemos sumarnos también con el actor, el país Brasil, el cual aprobó en su regulación para el cáñamo y el cannabis medicinal, determinando los procedimientos para la fabricación e importación de dichos productos y los requisitos de prescripciones, de venta, empaques y supervisión inclusive de los medicamentos derivados del cannabis. Pero por todo lo antes expuesto, o lo anteriormente dicho, podemos evidenciar que Sudamérica está dando un gran paso en el mercado internacional, apostando por una industria que promete ofertas y sobre todo generar una potencia en la mejora de la matriz productiva y un escenario de seguridad jurídica para los inversionistas, por lo cual el Ecuador no se ha quedado atrás y se están gestionando todas las medidas necesarias para poder brindar las mejores condiciones, tanto técnicas, jurídicas, financieras y socioculturales, para generar en nuestro país un beneficio para todos los ecuatorianos. Perfecto, muchas gracias, Javier. Interesante tus respuestas. Quisiera hacer una pregunta a Álvaro Torres. Países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros, cuentan con una industria de cannabis altamente desarrollada, pero sin duda alguna nuestra región cuenta con otro tipo de ventajas. Álvaro, ¿qué resulta beneficioso y cuál es el factor diferenciador para Sudamérica y para nuestra región que pudiese ser atractivo para los inversionistas de escogernos en estas inversiones de la industria? Gracias, ministro. Yo creo que son dos factores. Uno, obviamente, los países de América Latina, Ecuador, Colombia, que estamos cerca de la línea del Ecuador, tenemos unas ventajas agronómicas muy importantes que nos permiten tener una competitividad en el costo muy alta comparado con lo que es en Canadá. Es decir, uno vaya a Quebec, se encuentra unas facilidades muy grandes de cientos de millones de dólares que no necesariamente significan mejor calidad, pues porque estos países tienen estaciones, ¿no? Tienen inviernos muy fuertes. Esta planta pues obviamente no sobrevive en esos climas. Entonces tenemos una ventaja en el punto de vista agronómico que nos permite ser muy competitivos en el corto y mediano plazo. Eso por un lado, y por eso creo que la gente cuando habla de cannabis viene a América Latina y piensa, bueno, ¿qué podemos producir a un bajo costo? Y eso es cierto, mucho más bajo que en el resto, con mucho menos esfuerzo, menos inversión. Pero por el otro lado también creo que está hablando de una población de 650 millones de personas, una población que necesita esta medicina, una población que hoy importa opiáceos y opioides, buprenorfina, morfina, fentanilo, oxycontin, que pues muy poco además producimos, que son tremendamente costosos y altamente adictivos. Y creo que como alternativa para los sistemas de salud internos en América Latina, esta es una oportunidad de poder hacer un cambio de medicamentos, un producto producido localmente
que también tienen muchísimos beneficios, con mucho menos problemas en el largo plazo que los opioides que hoy tomamos. Y entonces pues hay un mercado natural bastante grande. Entonces creo que es una región que ofrece una oportunidad de exportación a muy bajo costo y una oportunidad de mercado de demanda interna bastante alta. Creo que eso es lo que hace atractivo a América Latina desde mi punto de vista. Muchas gracias, perfecto. Agradezco mucho tu presentación. Tengo una pregunta para Andrés Fajardo. Ecuador es premium and sustainable. Ecuador viene manejando hace algún tiempo el posicionamiento de muchos de nuestros productos líderes de exportación a nivel mundial. Garantizamos protocolos altos en bioseguridad e inocuidad que han hecho posible que nuestros productos se posicionen en importantes mercados internacionales. En ese sentido, la pregunta va: ¿qué mercados consideran relevantes como destino del cannabis sudamericano? ¿Y qué tan importante es en la industria las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas agrícolas para la exportación y sus derivados? Me gustaría saber un poquito al respecto. Ministro, muchas gracias. Me parece una pregunta absolutamente pertinente. Estoy totalmente de acuerdo con Álvaro en los elementos que diferencian y que nos permiten a Latinoamérica competir. Sin embargo, es importante entender que para poder competir en el mercado global no es simplemente cultivar barato y poder pretender vender y que no lo van a quitar de las manos. Eso no es cierto. Entonces hay dos cosas que son muy interesantes. Número uno, hay que tener una clara estrategia comercial. Tengo que entender a dónde quiero ir y de esa manera logro construir mis capacidades de producción, mis capacidades de extracción y mis capacidades de comercialización. Nuestra visión es que la producción de flor de bajo valor agregado, solamente porque tiene un diferencial de costo, va a ser una posición muy poco defendible en el largo plazo. Los mercados que nosotros estamos viendo en el mundo son mercados que se están abriendo y están empezando a exigir, a su otra pregunta, buenas prácticas de manufactura, de farmacéuticas, buenas prácticas de recolección. Es decir, están empezando a exigir unos estándares de calidad que son altos, que son elevados y que van muy en línea con el posicionamiento que usted menciona de Ecuador. Lo que nosotros vemos a nivel mundial, que es un poco diferente al mercado canadiense, donde ellos tienen su propio mercado y legislan para ellos, lo que vemos en el mundo es una demanda creciente por productos de muy alta calidad, con estándares prácticamente farmacéuticos, donde los productores que tienen ese tipo de productos desarrollados con todos los elementos que requiere un producto de esa categoría, producidos con todos los procesos, procedimientos y personal que requiere un producto de esa categoría, son los que van a poder triunfar en los mercados. Yo creo que hace unos años uno decía, hombre, es que somos menos costo, entonces podemos ganar. Yo creo que ese es un elemento importante y que nos ayudará, pero si nos fijamos en esa diferenciación, en ese asegurar que tenemos la calidad correcta, que tenemos las BPMs, que tenemos, digamos, los distintos requerimientos en línea con, de nuevo, lo que están requiriendo los mercados, que para nosotros es clarísimo. El mercado europeo es muy importante, Alemania siendo claramente el líder y más grande, seguido por Inglaterra. Segundo, el mercado de Oceanía, Australia, se está convirtiendo en un mercado absolutamente importante y evidentemente, como lo decía Álvaro, el mercado latinoamericano es un mercado que se viene desarrollando y que en sí mismo es muy atractivo. Muchas gracias. Interesante la respuesta. Vamos a entrar a un nuevo módulo de preguntas, pero esta vez haré una pregunta para Álvaro y para Andrés. A ver si me responde primero Álvaro y luego brevemente Andrés. Desarrollar una industria de cualquier tipo no es fácil. Y en nuestra región, en nuestro país, siempre existen complicaciones. Se deben considerar muchos aspectos para implementar un eficiente encadenamiento productivo en este sentido. Sin embargo, tenemos la oportunidad de aprender, esa es la idea, de aprender y corregir errores que se cometieron, que se creyeron, pero que en la cancha el emprendedor, el empresario, el industrial se da cuenta qué es lo que pensé y cuál fue la realidad. Porque cuando uno proyecta los emprendimientos, la realidad es otra y nos obliga, pues, obviamente, en el camino a cambiar estrategias muchas veces. En ese sentido, la pregunta para los dos va:
va enfocada principalmente. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que tuvo en Colombia la industria y cómo los enfrentaron y cómo superarlos? Bueno, ministro, muchas gracias. Yo creo que, a ver, para mí el tema es que tiene que haber mucho convencimiento general del gobierno sobre lo que quiere hacer. Y uno de los problemas o dificultades más grandes es que regular a pasos es difícil. Hoy estamos hace 4 años enfocados en el cultivo. Como bien Andrés dice, pues si lo digo por mi experiencia, el cultivo es complejo, sí, pero en la cadena final es una variable más pequeña que la más importante, que es la demanda. Es decir, es como intentar cultivar café y no permitirlo tomar en la esquina. Eso es un poco lo que pasa con la industria del cannabis. Nuestros países, el mismo Colombia, empezaron por ese lado, todo el mundo muy entusiasmado con el tema de cultivo y eso, pero nos hemos demorado más en lograr, oiga, ¿cómo llevamos ese producto que tiene que ser hecho con unos estándares a un mercado extranjero o en el mercado doméstico, tema medicinal o tema de otro tipo de usos para el CBD, por ejemplo? Y eso no está regulado todavía. Y esta regulación se ha demorado mucho más y al final del día esto no es un producto, es un producto que tiene que convertirse en un API para otro tipo de productos que consume un consumidor. Todo legal, obviamente. Entonces, eso me parece que ha sido todavía un poco las trabas de no permitir que la demanda crezca, porque estamos regulando de a pasos. Lo otro también creo que, pues, me parece que hay que dejar de tener un poco miedo al THC. Vean, yo creo que en nuestra América Latina consumimos más o menos $3.000 millones en opiáceos, que son muy dañinos, está probado y Estados Unidos tiene una crisis por eso. Le tenemos miedo al THC por unas cosas de nuestra vida pasada, que al final cuando llega a un tema de un paciente, se va a dar cuenta que un producto 1 a 1 con THC o alto rico en THC es lo que más necesita un paciente para dolor. Y eso hay que empezar a pensarlo desde hoy, porque THC no es el enemigo, por ejemplo. Y en otros temas del uso del CBD hay que empezar a pensar, mira, ¿cómo regulamos los cosméticos? ¿Cómo regulamos los tópicos? ¿Cómo regulamos esa demanda para que crezca esta industria? Porque no va a ser, en mi opinión, no es un tema de tener millones de hectáreas cultivadas, si nadie las va a poder comprar un producto que al final tiene que llevarse a su casa. Y esa regulación general hay que pensarla desde el primer momento, me parece, aprovechándolo de Colombia, que la tomó de a pasos. Todavía hoy, si uno mira en el tema medicinal, hay muchos pasos que dar en Colombia para que esto sea ya una medicina que pueda uno comprar libremente en una farmacia con prescripción del doctor. Y si lográramos en cada país empezar a mirar esta regulación y ver cómo desarrollamos esa demanda, pues es un paso importante, porque si no vamos a estar todos pues, llenos de cannabis que no se van a poder vender. Entonces, eso es como uno crea una industria, me parece a mí. Y segundo, me parece también que es decir, en estos temas juegan muchos actores, muchos ministerios, muchas entidades. Creo que tener, digamos, una entidad o un ministerio o alguien que se enfoque en unificar todos estos criterios y ser campeón de este tema para los gobiernos es muy importante, porque en el caso de Colombia, pues lo decíamos ahorita antes, empezamos hace 3, 4 años, y en ese momento era, bueno, hay que sacar una licencia de cultivo. 28 pasos regulatorios después, estamos empezando a vender, hasta ahora. Entonces, eso también se ve a que hay que tener mucha más coordinación entre las entidades y ir pensando en esa demanda, porque si no pensamos en esa demanda, pues se va a convertir en un cultivo que nadie va a comprar, y como digo, es como regular el cultivo del café para no permitir que la gente lo tome. Entonces, si pensamos en eso, me parece que se van a lograr muchas cosas mucho más rápidas, pensarlo desde hoy. No tenerle miedo al THC. El THC es una molécula muy válida para el tema del dolor, que es el 60% del uso medicinal del cannabis es para dolor, el 60%. Donde más pacientes consumen opioides es en el dolor. Y esa es la población de más de 60 años para arriba, los que más lo consumen. Y lo necesitan, y es prescrito, y no enseñan los doctores. Entonces, regular de pasos me parece que es importante, pero también hay que empezar a tener una visión más general y estar pensando cómo vamos a crear esa demanda, ya sea interna o externa. Esto sería pues como un pensamiento al respecto.
Gracias, Álvaro. Realmente importante tu criterio y en ese aspecto fundamental la regulación, obviamente semilla y siembra, pero siempre lo he manifestado. Sin industrialización, sin comercialización, sin inversión, esto se convierte en un círculo no sostenible y eso es lo que queremos evitar, siempre partir desde la demanda y obviamente poder tener una regulación adecuada y efectiva en la parte de semilla, de siembra, pero el encadenamiento productivo al final del día se da en la propia industrialización, en la propia regulación que generen las oportunidades para las diferentes aristas que cada vez se van abriendo para el sector industrial y medicinal, conforme tú lo estás mencionando, y obviamente la atracción de las inversiones, que es lo que al final del día nos interesa como país para que generen las plazas de trabajo adecuadas y necesarias. En ese aspecto, brevemente, Andrés, tu complemento a esta pregunta que le hicimos y que nos dijo Álvaro, si tienes alguna idea. Sí, ministro, ¿no? Clarísimo y muchas gracias. Hablábamos con Álvaro hace un rato que aquí nos podríamos quedar horas hablando de lo complejo que ha sido crear la industria. Crear una industria es difícil. En esta industria unos temas muy particulares que son complicados. Entiendo. Cuando nos gusta un tema, realmente nos vamos de largo y veo la pasión con la que ustedes viven el tema y eso es importante. Y eso es un mensaje para los que nos están escuchando. Cualquier emprendimiento en la vida, cualquier tipo de industria necesita el enfoque y la pasión necesaria que ustedes la tienen. Adelante. Así es. En esta industria, digamos, hay temas que son complejos y se los van a encontrar los bancos, las transacciones bancarias, traer recursos de inversión extranjera, eso es un rollo, el gobierno debe estar pensando en eso, seguros, la cadena de suministros, las aerolíneas, todo eso que uno no se da cuenta de pronto al principio y se imagina que pues debe funcionar como en cualquier industria, no es tan fácil, se soluciona. Álvaro y yo y nuestra empresa siendo pioneras y hemos ido abriendo el camino. Yo creo, para adicionar a lo que han dicho, un par de puntos. El primero es, nos hubieran preguntado hace 4 años, uno tenía el pensamiento, la demanda existe, se va a hacer y ahí es que producir y lograrlo. Ahora todos hablamos de la demanda, de la comercialización, lo que quieren los clientes. Lo que es complejo de esa pregunta es que el supuesto de que el mercado es grande en el mundo y existe es un supuesto que es cierto y a la vez no lo es. ¿En qué sentido? En que el mercado internacional del cannabis no existe. Es un mercado que se tiene que abrir y para que eso pase tienen que darse las condiciones en los países de destino que hasta ahora están legalizando y en los países de origen como Ecuador y Colombia donde se ha legalizado y queremos producir. Pero no es que exista un mercado, no es que exista un mercado donde ya hay transacciones y nosotros vamos a entrar a competir por un mejor precio, un mejor costo, una oferta distinta. No, tenemos que crear un mercado global. Ese es un reto grandote. Entonces no es solamente decir, hombre, el mercado alemán es grande, y entonces voy allá, no es que requiere, cómo lo requieren. Y uno va a Alemania y les pregunta qué requieren, y todavía no estamos seguros. Uno va a una región de Alemania y le dicen una cosa y le dicen otra en otra. Entonces, esa es parte de la complejidad de este mercado. Es una industria global que se está creando. No es solamente crear industria en nuestros países, es crear la industria global, porque eso, digamos, es lo que nosotros tenemos. Ahora, para puntualizar en el tema regulatorio que mencionaba el ministro, yo creo 4 cosas que han sido grandes aprendizajes en Colombia. La limitación de usos. Nosotros acá en Colombia fuimos, digamos, un poco, diría yo, restrictivos en los usos de lo que se puede hacer. Evidentemente es cannabis medicinal, y digo medicinal un poco para diferenciarlo del uso adulto, uso recreativo. Ok, pero dentro del medicinal hay muchos matices que en Colombia se restringieron bastante. Por ejemplo, para el no psicoactivo, los cosméticos, las bebidas, el uso veterinario, alimenticio, ha estado muy restringido. No es tan claro por qué. Pero Ecuador debe pensar si quiere restringirlo tanto porque el mercado se restringe una cantidad en su tamaño. El uso de la flor. Se pensaba, hombre, es que es mejor mantener el valor agregado en Colombia para no tener la flor. Evidentemente una flor mal hecha o de bajos estándares no tiene mercado mundial. Pero ¿qué pasa si más del 40% del mercado global medicinal prescrito por doctores es de flor grado farmacéutico que no es fácil de obtener? Tal vez uno no debería restringirse el uso. Segundo, la regulación, por ejemplo, en Colombia es absolutamente alineada con las convenciones de drogas y está pensada un poco como el fentanil, como la codeína, como todos los otros sustancias controladas, pero se puede utilizar una regulación que funciona bien para unas industrias que están maduras, en unas industrias que están emergentes, donde los mercados no existen, donde los gobiernos no saben qué hacer. Yo pienso que no. Entonces la rigidez de la regulación en Colombia, la alineación y tal vez la sofisticación de la regulación no permite una industria rápida. Si es un poco, de alguna manera, como lo decíamos hace un rato,
como si a plataformas disruptivas, vamos a suponer Uber, le hubieran dicho, hombre, yo necesito entender cómo va a funcionar todo, le regulo y luego usted lanza la plataforma. Es un poco el balance entre permitir esa innovación, esa creación de la industria del mundo y obviamente mantener los controles que requiere una industria de estas. Y tercero, me uno absolutamente al punto que decía Álvaro hace un momento, es importantísimo un campeón en los gobiernos. Nosotros en Colombia, con muy buena voluntad de cada uno, pero hablamos Ministerio de Agricultura, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, la policía, entonces es muy difícil articular cuando esto es de todos, pero no es de nadie. Es un tema absolutamente fundamental. Y el último punto, para cerrar, y perdón que como me emociono, y este es un trabajo que tiene que ser entre las empresas y el gobierno juntos para lograr crear este mercado global. No es al principio entre las empresas. Yo diría que hace unos 4 años o 3 nosotros éramos un poco más celosos con algo, decíamos, no, esto es lo mío. Ahorita estamos trabajando en llave para poder desarrollar la industria y estamos trabajando en llave con el gobierno. Si eso no se logra, es imposible que un país como Ecuador o como Colombia pueda ganar en un mundo con estas características. Excelentes comentarios, y simplemente para complementar tu idea, nosotros desde esta cartera de Estado pues hemos maximizado esa articulación público-privada tan necesaria para el desarrollo no solo de esta industria, sino del resto de industrias. Creemos, apoyamos al sector productivo privado y que el gobierno se convierta en ese acelerador de la política necesaria para que crezcan las industrias y las inversiones. Por un lado. Por otro lado, obviamente, la articulación pública-pública entre las diferentes entidades es y siempre será importante, más aún en esta industria en donde existen muchos tabúes todavía, en donde existen muchos sueños y en donde, diría yo, existe mucha desinformación, y es importante estos webinars que nos permite a todos por entender un poco más cuáles fueron los problemas, cuáles son los cuellos de botella que existen hoy en la industria, en el mercado, y cuáles son los desafíos a cumplir. Gracias a los dos por sus comentarios. Voy con una pregunta puntual para Javier Valverde. Javier, teniendo en cuenta que el Ecuador ya cuenta con una ley de fomento productivo donde impulsamos el desarrollo industrial a través de incentivos tributarios para los inversionistas extranjeros, aún no contamos con un normativo específico para una naciente industria de cannabis y cáñamo. En ese sentido, ¿cuáles serían o cuáles son los aspectos de la legislación ecuatoriana a considerar para el desarrollo de la industria en el país? ¿Y qué recomendaciones hacia aquellos que trabajan en ella? Y quisiera, esta es una parte, y la segunda parte, a veces veo en las redes sociales que se quiere distorsionar, se quiere confundir o mezclar, quizás por falta de conocimiento. El Ecuador tuvo una ley en la cual nunca estuve de acuerdo en lo personal del uso de drogas, del porte de drogas. Definitivamente la sociedad ecuatoriana necesita tener otro tipo de espacios, y el gobierno nacional fomenta la salud pública. Y en ese sentido, muchas veces cuando hablamos de esta industria, pensamos que de alguna forma se quiere incentivar aquello, el consumo de drogas o el siembra o el desarrollo de alguna industria ilícita en el país, cuando es todo lo contrario. Así que quisiera más bien escucharte a ti de las dos partes que te he puesto tus comentarios. Encantado, señor ministro. Bueno, hay que tener presente que el cáñamo es un sector que no ha tenido desarrollo en el Ecuador debido a la falta de regulación y normativa. Sin embargo, a raíz de fines del año 2019, a través de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, Ecuador da la viabilidad para la producción del cannabis en su jurisdicción nacional, logrando retirar del cáñamo del catálogo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y dándole la independencia como una actividad y o agronegocio. El mismo que es objeto de control y regulación por parte del Ministerio de Agricultura, de conformidad a la misma reforma que otorgó el COIP. Es importante recalcar que el Ministerio de Agricultura no se ha quedado estático. Sin embargo, se encuentran en redacción de la normativa, de la norma secundaria, para poder determinar cuáles son los aciertos y los desaciertos de los otros países y tratar de tipificar en esta norma secundaria, darle un espíritu de una regulación y a la vez un control ex post adecuado.
Por otro lado, debemos hacer énfasis de que el Ecuador actualmente se encuentra en un momento histórico, como usted lo decía, e idóneo para mi parecer, ya que ustedes a través del Ministerio de la Producción se encuentran en el desarrollo de las motivaciones técnicas para proponerle al Ejecutivo la elaboración del decreto que permita dar una prórroga de los incentivos y beneficios que se establecen en la Ley de Fomento Productivo y a la vez detallados en el Código de la Producción, tales como la exoneración de impuestos a la renta, depreciación de maquinarias al 200% y contratos de inversión con el Estado. Lo mismo es que no solamente generarán beneficios económicos al emprendimiento, sino que a la vez, y para mí lo más importante, otorgar una seguridad jurídica que ningún otro país podría otorgar. Por tal razón, el Ecuador debe considerar adoptar una imagen consolidada para poder desarrollar la industria y proporcionar a los emprendedores las reglas de juego claras, estables y seguras, no solamente para el presente, sino probablemente para los próximos 20 o 30 años. De igual forma, hay una nueva ley, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que entró en vigencia hace poco, la cual tiene por un objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Ahora bien, aterrizándolo a la industria canábica, que es la que nos interesa, la cual tiene una gran presencia en la elaboración de cosméticos, medicina, productos de limpieza, cultivo, entre otras más, alternativas viables para quienes aspiren a emprender en este nuevo negocio. Los incentivos expuestos anteriormente resaltan o resultan de particularidad, relevancia para contrarrestar condiciones que históricamente han desanimado la inversión en nuestro país, como es el caso de los costos de la mano de obra en la región y particularmente en Ecuador. Yo creería que con esos aspectos, señor ministro, estamos nosotros generando una expectativa importante, unas normativas seguras que nos van a poder a nosotros brindar la oportunidad de contar con inversionistas en nuestro país que hoy en día tanto se necesitan en el Ecuador. Perfecto, muchas gracias Javier por tu clara y puntual respuesta. Para José Antonio Dávalos, un abogado, presidente de Ecuacáñamo, especializado en Derecho Administrativo, José Antonio, con amplia experiencia en este sentido. Tengo dos preguntas en una, José Antonio. El cáñamo es considerado uno de los productos agrícolas más adaptables en el planeta, desde textiles hasta alimentos, productos medicinales, incluso biocombustible y otros tantos usos que se están dando en este momento. Y pueden ser infinitos, quizás, pero de acuerdo a nuestras condiciones, ¿cuáles crees tú que son los potenciales usos del cáñamo en el país? Como primera cosa. Y después, al tener en cuenta estos potenciales usos, el cáñamo podría complementar a otros sectores productivos nacionales. ¿Cómo puede esta industria adaptarse a otras ya existentes en el Ecuador? En efecto, señor ministro, el cáñamo tiene infinidad de usos. Hay quienes hablan de miles de usos, 20.000, 30.000 usos. Obviamente el uso lógico para el cáñamo es hacerlo crecer por su flor y extraer de esta el CBD, que junto con el THC es de los cannabinoides más nombrados actualmente. Pero como los otros panelistas comentaban, el uso del cáñamo o el potencial del cáñamo va mucho más allá. Podemos hacer, como usted bien señala, fibra textil, podemos utilizar esta misma fibra para papel, para hacer sustitutos en la ropa del algodón, podemos hacer bioplásticos, biocombustibles. Entonces debemos entender que si bien los aspectos de la industria medicinal para el cáñamo son sumamente importantes, porque además nos permitiría aliviar con una mejor opción que, por ejemplo, los opioides, como se mencionaba, aliviar el dolor, definitivamente es muy importante. Pero no debemos desconocer que estos otros usos, de lo que llamamos usos industriales del cáñamo, son también representativos. Y en estos momentos en los que el planeta entero está tratando de ir hacia medios productivos más sostenibles, se habla mucho de la economía circular, pues no hay nada mejor que el cáñamo, en el cual usted puede sembrar una planta y aprovechar para absolutamente todo de esta. Eso nos lleva a que no solo es que podemos generar nuevas industrias a partir del cáñamo, sino que además podemos hacer que esta planta tan noble
se integre industrias que ya tenemos desarrolladas aquí en el país. Entonces, Ecuador ha sido conocido históricamente como un país de gente muy hábil con las manos. Tenemos una industria textil de gente muy hábil que hacen prendas hermosas, y sería muy interesante manejar un plan piloto para ver cómo pueden estas personas que ya tienen experiencia en la industria textil integrar esta fibra de cáñamo en la suya. Por ejemplo, nuestros animales, ganado, camarón, se alimentan con balanceado que tienen proteína de orígenes vegetales. Podríamos analizar qué tan factible es que a partir de la semilla del cáñamo, que tiene grandes concentraciones de proteína, de zinc, de ácidos omega, qué tan viable es que además de la proteína que ya contiene, que es de origen vegetal, pudiéramos integrar estas semillas de cáñamo para incluso potenciar el poder nutritivo del balanceado para nuestros animales, sean ganado, camarón, tilapia, etc. Entonces, todo esto nos lleva a que definitivamente, si esta es un cultivo, estamos hablando de un tema netamente agronómico, tiene un componente industrial sumamente elevado, porque es justamente en esa transformación de la materia prima en donde más empleo se puede generar, más inversiones se puede generar, y definitivamente al integrarlo con otras industrias podemos dinamizar nuestra economía. Muchas gracias. Gracias por tu respuesta. El tiempo corre, lamentablemente, y para dar espacio tenemos muchas preguntas, realmente inquietudes, comentarios de nuestro público. Lamento mucho no poder atenderlos a todos, pero hemos seleccionado algunas preguntas puntuales para nuestros participantes. Esto nos deja clarísimo algo. El interés que existe por aprender, por explorar, como lo dije al inicio, por pensar fuera de la caja. Yo creo que va a ser fundamental continuar con este tipo de conversatorios, de webinars, que nos permite cruzar las ideas y enfocarnos realmente en dónde están las oportunidades. Simplemente también complementar a lo que dijo el abogado Valverde, fundamental tener esa ley de fomento productivo que siga aumentando ese espacio de incentivo a las inversiones en el país. Pero también estamos pensando en crear una zona especial de desarrollo económico o sede, que es otra de las herramientas que este ministerio tiene y que ha desarrollado y ha implementado. Será fundamental crear una sede importante en donde las industrias que decidan afincarse, en donde esos espacios que se puedan utilizar, generando sedes en zonas económicas de provincias específicas para que generen más fuentes de empleo, para que reciban más incentivos y lo más importante, para que esas inversiones tengan esos espacios seguros. Así que lo tenemos en el radar, estamos trabajando en eso desde este ministerio y será importante incorporarlo a los otros incentivos como la ley de fomento que también está en desarrollo. Tengo algunas preguntas que hemos seleccionado y voy a ir por la primera. Dice, Max Paredes pregunta a Andrés Fajar, ¿cuánto impactó la regulación e industrialización del cannabis en la economía de su país en cuanto a la generación de empleo? Bueno, pues creo que nada más para dar un ejemplo, entre Khiron y nosotros estamos hablando de cerca de 3.500, 4.000 empleos. Pienso que la industria en este momento puede estar alrededor de unos 5.000, algo de ese estilo. Creo que no se han hecho cálculos recientes. El impacto estimado es que puede llegar a ser un empleador más grande que la industria de flores y del banano en Colombia. Es decir, puede ser un gran empleador. ¿De qué dependerá esto? De que podamos tener los canales comerciales, las ventas de productos en el exterior y que eso termine repercutiendo en una gran producción agroindustrial. Yo creo que ese es el orden de las cosas y no al revés. No es gran producción agroindustrial para después ver cómo una vez generemos la demanda, va a seguir y va a volver a crecer, digamos, la necesidad de empleo agroindustrial y de grado farmacéutico, de desarrollo de productos muy interesante. Tal vez se pensaba que iba a ser un poco de generación de empleo agrícola, pero lo que ha venido pasando también es una necesidad de las empresas, los equipos por ejemplo, de Álvaro, de los míos, tenemos médicos, tenemos químico-farmacéuticos, tenemos químicos, tenemos una gran cantidad de personas que están trayendo innovación a una industria a nivel global, y eso es algo que no se veía. Entonces, no solo la cantidad de empleo, sino la calidad del empleo que esta industria puede generar. Ok,
Muchas gracias. Gracias por tu respuesta. Lo que tú estás hablando es de un encadenamiento productivo. Es decir, las industrias y los sectores aledaños que se incorporan a esta industria son importantes y que generan empleo de buena calidad, que es lo que nuestros países están buscando. Adicionalmente a eso, en la promoción de exportaciones, en esa cartera de Estado tenemos una batería de 24 oficinas comerciales y hemos recibido a través de nuestras oficinas comerciales la promoción y la recepción de intereses de inversión en el país. Así que eso nos lleva a poder justamente mejorar y buscar esas oportunidades afuera. Tengo otra pregunta para Javier Valverde. José Figueres pregunta, por favor, aclarar la diferenciación entre cannabis medicinal, si se refieren de THC o CBD o CBG. ¿Qué hizo? ¿Me escucharon o no? Sí, Javier, no te escuchamos. Javier, ¿me escuchaste la pregunta? Discúlpame. Sí, lo escuché, ministro. Discúlpeme, me habían silenciado por error. A ver, quienes mejor podrían responder esto serían nuestros panelistas de Clever o Chiron. Sin embargo, me voy a permitir, en vista que fue propuesta para mí, tratar de responderla de una manera bastante simple. Efectivamente, la especie del cannabis tiene subespecies. En una prioriza el THC, el cual es el tetrahidrocannabinol, el cual tiene el componente psicoactivo que genera alteraciones en los seres humanos, y la otra sería el cáñamo hemp, donde efectivamente prioriza el CBD, que no genera alucinación o alteración alguna en los sentidos nerviosos de los individuos. Específicamente en lo que pasa en el Ecuador, lo que se ha dado viabilidad y originalmente se encuentra en regularización en el Ecuador, es el cáñamo hemp, que de conformidad a la reforma del Código Orgánico Integral Penal, el COI, no debe superar más del 1% de THC. Esas serían las diferencias entre las dos. No sé si desean aportar algo más para enriquecer la respuesta. Pues gracias, Javier, si me permites. Yo creo, ministro, pues para hablar un poco del Ecuador, donde estamos hablando de una definición, lo que es de menos del 1%, Javier, si no estoy equivocado, ¿sí? Es menos del 1%. Sí. Más del 1%. Más del 1, menos del 1, pues menos, digamos, lo que se puede hacer ahora que sea menos del 1%. Hay muchos usos para eso, desde el punto de vista médico, si no está hablando de productos para epilepsia con alto contenido de CBD o aislados de CBD para algunos temas de dolor y ansiedad y sueño. Por lo menos uso CBD todas las noches para dormir y me encanta porque ahora puedo dormir 6 horas seguidas, antes no, y eso con todos estos estrés de manejar una compañía como estas. También, digamos, el cáñamo va a tener muchos usos industriales, tiene muchos usos en otra etapa que llama los Consumer Packaged Goods, que está hablando de cosméticos, nutrición y mascotas, solo para hablar y en eso pues pueden haber muchos usos. Cuando hablamos medicinal estamos hablando de un tema específico que es un medicamento, así sea ya prescrito para un producto particular, para un paciente con una condición particular, pero tenemos que también empezar, como decía Andrés antes, a ese resto de usos que deben empezar a regularse. El mundo cosmético es muy importante, el mundo de las mascotas es muy importante, más ahora con esta pandemia, cuando la gente está, digamos, comprando más mascotas. Y ahí hay muchos usos que se muestran en temas de nutrición, en el que el CBD, por sus propiedades de antioxidantes, omega 3 y ese tipo de cosas, pueden ser muy, muy valiosas. Cuando hablamos de crear la demanda, no solamente estoy hablando del tema de medicinal, sino de permitir y empezar a mirar cómo esos usos y esas demandas se pueden aplicar, y eso es lo que va a empezar a llevar a que pues, Ecuador pueda no solo exportar ya sea la biomasa o también producto terminado, ¿no? Para otros mercados. Hablando de cosméticos, ese tipo de cosas. Hablando de eso, el otro día estuve visitando ciertas industrias que están ya avanzadas, haciendo sus experimentos, y vi la aplicación en la industria de perfumes, un olor de limón, de lavanda, muy, muy bien, es decir, en temas de shampoo, es decir, mucha gente que puede generar los espacios dentro del tema industrial. Yo quiero
lamentablemente el tiempo siempre es corto cuando los temas son importantes. Nos gustaría seguir conversando del tema. Lamento decir que hemos terminado el webinar. Hay muchas preguntas por responder todavía y mucho trabajo por hacer. El potencial productivo de esta industria no nos permite tomarlo a la ligera, pero también quedamos motivados. Y eso es bueno. Cuando se nos presenta un problema, los ecuatorianos siempre somos recursivos y buscamos la oportunidad atrás de ese problema. El cannabis medicinal e industrial es una alternativa importante, fundamental, ahora más que nunca en nuestro país, para generar nuevas fuentes de empleo y atraer divisas para el país. Y para ello necesitamos, el resumen, el corolario, contar con un marco normativo adecuado, un marco normativo que sea complementario y, lo más importante, integral, que abarque todos los espacios que se necesita, la siembra, pero muy importante, la industrialización, la inversión y la comercialización. Yo creo que eso es fundamental, lograr esa articulación. Eso es lo que hemos logrado. Las prácticas, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, como siempre, el Ecuador buscando cumplir con esos requisitos. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos del panel. Quedamos atentos a una próxima oportunidad. Han quedado muchas preguntas sin responder y cuenten siempre con nuestro apoyo. Nuestros equipos están permanentemente activados, buscando cómo sumar. Agradezco a los participantes locales, internacionales, muchísimos mensajes que hemos recibido y siempre estaremos atentos para responder. Buenos días con todos y gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias. Y qué bueno ver toda esta participación. Estoy muy interesado. La próxima vez que quiera más otro webinar. Veo mucho entusiasmo en el país. Tus palabras finales, por favor, a cada participante de despedida y con eso cerramos el webinar. Gracias, Alba. Por favor, Javier. Sí, muchas gracias, señor ministro, por esta oportunidad de poder guiar al país, de guiar a todos los ecuatorianos que deseen emprender en esta industria de manera responsable. De manera histórica, nosotros hemos demostrado tener la capacidad de generar productos con sus propias características y de una excelente calidad. Así que, sin duda alguna, es importante hacerlo de manera responsable, siempre guiados, siempre de la mano con las autoridades públicas, que son los actores principales, para poder dinamizar esta nueva actividad. En algún futuro, cuando se vuelva a dar un webinar como este, que creo que es muy necesario, puesto que quedaron muchas preguntas en el aire por lo que veo en el chat, cuenten conmigo y cuenten con todo el apoyo de la industria en general. Gracias, Javier. Andrés, por favor. Ministro, a todos muchas gracias. De nuevo, como decía al principio, es emocionante ver un país hermano moviéndose en la dirección correcta y buscando aprender de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Yo dejo a todo el mundo, todos los que están acá y están pensando en el cannabis, y es muy importante que definir la estrategia es importante, y estrategia es una elección. Uno tiene que escoger qué va a hacer y qué no va a hacer. Y yo creo que el modelo de voy a cultivar y después veo a ver qué hago, porque Ecuador tiene unas buenas condiciones agronómicas, no es una buena estrategia. Piensen, por favor, qué hacer, qué no hacer, y en función de eso, trabájenle digamos, al emprendimiento. Es difícil, es complejo, es una industria que, como decía el ministro, no solo están haciendo en el mundo y además tiene un estigma. Pero yo creo que es una industria que tiene un beneficio tangible para los pacientes, tangible para, digamos, en sus distintos usos, y que le presenta a un país como Ecuador y como Colombia una oportunidad única de aprovechar sus condiciones para ser líder en el mundo. Gracias, Andrés. Juan Carlos, por favor. José Antonio, perdón, me equivoqué. José Antonio, discúlpame, tu despedida final. No se preocupe, señor ministro. Definitivamente en este punto es muy importante tener espacios de discusión como este, estar abiertos a personas de países hermanos que tienen gran voluntad, como los panelistas que hemos tenido hoy, que están dispuestos a poder discutir estos temas, a poder compartir sus experiencias y sobre todo a poder brindarnos consejos a partir de esa experiencia para tratar de que esta industria se desarrolle de la mejor manera en el país. Mi recomendación siempre, entrar en la industria, mucha gente interesada en entrar, debe hacerse responsablemente, debe hacerse paso a paso,
Como comentaban algunos de los panelistas el día de hoy, no es cuestión de tirar una semilla en la tierra y hacerse rico en 100 días. No funciona así, es una industria fuerte. Como decían, en este momento viene cargada de un estigma fuerte y debemos hacerlo responsablemente, debemos ir paso a paso y no debemos limitarnos a siembro, cosecho y ya estoy. Debemos mirar un poco más allá, debemos pensar en el tema de la industrialización, que es lo que nos da un valor agregado y es lo que realmente nos puede servir para la economía del país. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente, queridos amigos. Ha sido un placer atenderlos, un placer compartir con ustedes este espacio. Brevemente saldremos con nuevas noticias, con nuevas iniciativas. Lo importante es que todos ustedes estén enterados. ¿Dónde están las oportunidades? El Ecuador sigue de pie. Juntos, Ecuador. Buenos días.